Secretos en el corazón de la ciudad. La desaparición. La ciudad de Nueva Orleans, con su misteriosa mezcla de culturas y su vibrante vida nocturna, era el lugar perfecto para perderse. Sin embargo, nadie imaginaba que Caroline Turner, una respetada abogada de derechos humanos, se convertiría en parte de la estadística de personas desaparecidas en esta ciudad. La noche en la que todo cambió, la ciudad estaba envuelta en una oscuridad inquietante, como si el mismo universo supiera que un gran mal se avecinaba. Caroline, con su cabello castaño y ojos avellana, había trabajado incansablemente en casos que involucraban a personas oprimidas y vulnerables. Su trabajo la había convertido en una figura respetada en su campo y, al mismo tiempo, en una persona con enemigos poderosos. Su esposo, David Turner, un profesor de literatura, siempre había sentido un orgullo inmenso por su dedicación y valentía. Aquella noche, Caroline había salido a cenar con David en su restaurante favorito, un pequeño lugar francés en el corazón del barrio francés. Habían compartido risas y promesas de un futuro juntos mientras disfrutaban de un exquisito platillo. Pero cuando salieron del restaurante y se dirigieron a su automóvil estacionado en una calle lateral, algo oscuro y ominoso los acechaba. Justo cuando Caroline abría la puerta del conductor, un par de manos cubiertas con guantes negros la sujetaron por detrás y la inmovilizaron. David, con el corazón latiendo con fuerza, observó impotente mientras dos hombres enmascarados la arrastraban hacia un vehículo oscuro que se había detenido frente a ellos. Gritó desesperadamente el nombre de su esposa, pero sus palabras se perdieron en la noche. En un abrir y cerrar de ojos, Caroline desapareció en la oscuridad. David, aturdido por la rapidez con la que todo había sucedido, corrió hacia el automóvil de Caroline y marcó el 911 en su teléfono celular. Las palabras salieron entrecortadas de su boca mientras informaba a la policía sobre el secuestro de su esposa. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaba la llegada de la ayuda. La sirena de una patrulla resonó en la distancia, y poco después, el detective Robert Harris, un experimentado oficial de la fuerza, se acercó a David. La tensión en el aire era palpable mientras David explicaba lo que había sucedido. El detective Harris asintió con seriedad y comenzó a coordinar la búsqueda de Caroline. En cuestión de horas, la noticia de la desaparición de Caroline se extendió como un incendio forestal. La prensa local se hizo eco del incidente, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y preocupación. Pero la investigación policial reveló que este no era un caso típico de secuestro. No se encontraron rastros de llamadas telefónicas ni de transacciones sospechosas en las cuentas bancarias de Caroline. Era como si hubiera desaparecido del mapa. David estaba devastado, y su vida se había convertido en un torbellino de incertidumbre y angustia. Pasaron días, luego semanas, y la búsqueda de Caroline no mostraba señales de progreso. El detective Harris y su equipo revisaron minuciosamente los registros de seguridad de la zona, interrogaron a testigos potenciales y siguieron cada pista que pudiera llevarlos al paradero de Caroline, pero nada parecía encajar. La desesperación de David creció con cada día que pasaba sin noticias de su esposa. Se encontraba atrapado en un abismo de incertidumbre, incapaz de conciliar el sueño o comer con normalidad. Se obsesionó con cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre el paradero de Caroline. Mientras tanto, la ciudad de Nueva Orleans continuaba su vida como siempre, ajena al sufrimiento de David y a la incógnita que rodeaba a la desaparición de Caroline. En la sombra de la noche, la ciudad escondía sus secretos más oscuros, y el tiempo corría en contra de aquellos que buscaban respuestas. En este punto, el detective Harris y su equipo se enfrentaban a un enigma desconcertante. Caroline Turner había desaparecido sin dejar rastro, como si se la hubiera tragado la tierra. Mientras la ciudad seguía con su vida cotidiana, los oficiales se adentraban en un oscuro laberinto de misterios y peligros en su búsqueda desesperada de la abogada de derechos humanos. El enigma. El enigma que rodeaba la desaparición de Caroline Turner se profundizaba con cada giro y giro de la investigación. El detective Robert Harris y su equipo se encontraban en un terreno desconocido, enfrentando un adversario que operaba en las sombras con una astucia desconcertante. La primera pista que llamó la atención de los investigadores fue la manipulación de la tecnología de Caroline. Su teléfono celular y su computadora habían sido alterados de manera experta. El hacker responsable había dejado prácticamente sin rastro digital a la abogada de derechos humanos.
Cualquier intento de rastrear su ubicación o acceder a su información se encontraba con un muro de codificación impenetrable. El detective Harris se reunió con un experto en ciberseguridad, un joven hacker reformado conocido como Alex. Alex examinó las pistas digitales dejadas por el secuestrador y reconoció de inmediato la mano de un maestro en el arte de la informática. La habilidad del secuestrador era desconcertante, parecía un genio de la tecnología. Esto va más allá de un simple delincuente común, detective, advirtió Alex mientras miraba fijamente la pantalla de su computadora. Este individuo está varios pasos por delante de la policía. Probablemente haya utilizado una red de servidores enmascarados para ocultar su ubicación real. Va a ser extremadamente difícil rastrearlo. El detective Harris asintió con preocupación. Estaba claro que estaban lidiando con alguien excepcionalmente inteligente y peligroso. Mientras tanto, David Turner se volvía cada vez más ansioso y desesperado. La falta de noticias sobre su esposa lo estaba consumiendo, y apenas podía dormir o concentrarse en cualquier otra cosa que no fuera la búsqueda de Caroline. La prensa local seguía de cerca el caso, y las teorías sobre la desaparición de Caroline inundaban las redes sociales y los programas de noticias. Algunos especulaban que se trataba de un secuestro político, mientras que otros creían que podía ser obra de una organización criminal internacional. Las teorías se multiplicaban, pero las respuestas seguían siendo esquivas. El detective Harris decidió ampliar la investigación y comenzar a investigar los contactos y enemigos de Caroline en busca de pistas. Su reputación como abogada de derechos humanos la había enfrentado a poderosos intereses, y algunos de sus casos habían irritado a personas con influencia y recursos considerables. La lista de posibles sospechosos era larga y variada, lo que complicaba aún más la búsqueda. Durante semanas, el equipo policial interrogó a personas cercanas a Caroline, revisó su historial laboral y estudió minuciosamente cada caso en el que había estado involucrada. A medida que profundizaban, comenzaron a descubrir pequeñas inconsistencias y detalles inusuales en algunos de los casos. Había un patrón emergente de irregularidades que sugería una conexión entre ellos. El detective Harris convocó una reunión con su equipo en una sala de conferencias iluminada por la tenue luz de la tarde. En el centro de la mesa había un pizarrón lleno de fotos y documentos relacionados con los casos de Caroline. Estoy empezando a creer que alguien podría estar orquestando esta serie de secuestros y desapariciones de manera muy meticulosa, dijo el detective, frunciendo el ceño. Todavía no tenemos pruebas sólidas, pero los indicios están ahí. Uno de los oficiales señaló hacia un caso en particular. Aquí, el caso del defensor ambiental desaparecido en Brasil. Caroline había estado investigando la tala ilegal en la Amazonía. Nunca encontraron su cuerpo ni pruebas de que estuviera muerto. El detective Harris asintió. Y aquí, el periodista de investigación en México. Su exposa sobre el tráfico de drogas en la frontera había causado revuelo. Lo dieron por muerto, pero nunca encontraron su cuerpo. El patrón se volvía cada vez más claro. Caroline había estado involucrada en una serie de casos que terminaron con personas desaparecidas, y en ningún caso se habían encontrado pruebas concluyentes de muerte. Alguien estaba siguiendo sus pasos y eliminando a aquellos que representaban una amenaza para sus intereses. El detective Harris sabía que estaban en medio de algo mucho más grande de lo que habían imaginado inicialmente. Mientras los casos se entrelazaban, la búsqueda de Caroline se convertía en una carrera contra el tiempo. Con cada día que pasaba, su vida corría un riesgo mayor, y la sombra del enigma se volvía aún más oscura y amenazadora. Los retos comienzan. El detective John Anderson era un veterano de la fuerza, conocido por su tenacidad y habilidades de resolución de casos difíciles. Cuando le asignaron el caso de la desaparición de Caroline Turner, sabía que se enfrentaba a un desafío formidable, pero no estaba dispuesto a dejar ninguna piedra sin remover. A medida que profundizaba en la investigación, John se encontraba con obstáculos aparentemente insuperables que solo intensificaban el misterio en torno a la desaparición de Caroline. La primera pista que llamó su atención fue la alteración de los registros financieros de Caroline. Sus cuentas bancarias habían sido manipuladas de manera tan experta que era imposible rastrear cualquier transacción sospechosa. Cada vez que intentaba seguir el rastro del dinero, se encontraba con un callejón sin salida digital. John sabía que esto no era obra de un delincuente común. Era un trabajo meticuloso y sofisticado,
realizado por alguien con conocimientos avanzados en tecnología financiera. El detective se sumergió en el mundo de los expertos en ciberseguridad y contabilidad forense para buscar pistas que lo acercaran al secuestrador, pero el enigma se volvía más intrincado a medida que avanzaba. Mientras John investigaba el lado financiero del caso, también se dio cuenta de que los testigos potenciales estaban demasiado asustados para hablar. En una ciudad donde el temor a las represalias era palpable, nadie quería involucrarse en un caso que involucraba a alguien con un alto perfil delictivo. Testigos que podrían haber visto algo importante se mantenían en silencio, negándose a colaborar con la policía por temor a poner en peligro sus vidas y las de sus seres queridos. El detective Anderson entendía la gravedad de la situación y sabía que necesitaba ganarse la confianza de la comunidad para obtener información crucial. Comenzó a trabajar en estrecha colaboración con organizaciones locales de derechos civiles y líderes comunitarios, tratando de construir puentes y mostrar que la policía estaba comprometida en resolver el caso sin poner en riesgo a los testigos. Pero, aunque su enfoque era respetuoso y cauteloso, aún enfrentaba la resistencia del miedo arraigado en la ciudad. A medida que pasaban las semanas, la presión sobre John aumentaba. El esposo de Caroline, David, también estaba desesperado por noticias sobre su esposa. Se había convertido en un aliado constante del detective, proporcionando cualquier información que pudiera ser relevante. Su determinación era admirable, pero también era un recordatorio constante de la urgencia del caso. En su búsqueda incansable de respuestas, John recurrió a su red de contactos en el mundo criminal de la ciudad. Conocía a personas que podrían tener información sobre los movimientos de criminales de alto perfil, y aunque era arriesgado, sabía que era necesario para avanzar en la investigación. Estas conversaciones clandestinas se llevaron a cabo en lugares oscuros y en medio de conspiraciones susurradas, pero John estaba dispuesto a arriesgarlo todo para encontrar a Caroline. Una noche, en un oscuro barrio de Nueva Orleans, John se encontró con un informante confiable que le dio una pista que cambiaría el rumbo de la investigación. El informante había escuchado rumores de un individuo misterioso, conocido en los círculos criminales como el Maestro de las Sombras. Se decía que este individuo tenía la capacidad de desaparecer sin dejar rastro y que era buscado por muchas razones oscuras. John sabía que tenía que seguir esta pista, por más peligrosa que fuera. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en su búsqueda, recibió una llamada inesperada. Era un mensaje grabado, la voz de alguien que conocía bien. Detective Anderson, has llegado más lejos de lo que imaginaba. Pero debes entender que tu búsqueda es inútil. Caroline está en mis manos, y no puedes detenerme. La voz del secuestrador, fría y amenazante, envió escalofríos por la espalda de John. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, y ahora el secuestrador lo estaba desafiando abiertamente. El enigma se estaba volviendo aún más oscuro y mortal, y el detective estaba decidido a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino para encontrar a Caroline y llevar al secuestrador ante la justicia.